Que nos has dado, Señor, el privilegio de alabar y bendecir tu nombre. Seguimos, Señor, atentos a tu palabra. Queremos pedirte, Padre, que hables a nuestras vidas, que sigas corrigiéndonos, que sigas enseñándonos, que nos sigas guiando, Padre. Para ello, procuro rendir mi vida, Señor, en tus manos. Te pido, Padre, que me uses como un vaso de barro, que sea útil, Señor, para que esta audiencia pueda beber de esta agua de tu palabra, de esta agua de tu espíritu. Te pido, Padre, que todo prejuicio, ocupación, preocupación mental ajena a tu palabra y al enfoque de este objetivo y de tu enseñanza en esta mañana se ha quitado a un lado, Padre, y que prevalezca en todo momento el dominio de tu espíritu y la guianza de él, Señor, para darnos luz, tanto a esta audiencia física como a quienes se conectan a través de YouTube y por las redes sociales, Padre, a que tengan el alcance, Señor, de este mensaje. En el nombre de Yeshua, Señor, llévanos de tu mano y permítenos, Padre, ser fortalecidos y edificados por tu palabra en esta hora. Amén y amén. Bien, amados, la porción de esta semana es la porción número 49, como pueden ver en pantalla. Su título es Ki-Texe. No quítese, sino Ki-Texe. Ki-Texe traduce cuando salgas. ¿Cuando salgas a dónde? Según la escritura. Cuando salgas a la guerra. ¿Sí? La expresión por sí sola es cuando salgas. ¿A dónde? Según el contenido de la escritura, cuando salgas a la guerra. Esto se encuentra en Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, versículo 10, al capítulo 25, versículo 19. Aprendiendo a enfrentar mis batallas. ¿Cuánto tenemos batallas en el día a día? Todos los días y a todos nos aplica, ¿no? Entonces, amados, en esta porción vamos a aprender principios esenciales para salir a la guerra, para salir a la batalla y salir victoriosos de ella. Porque está bien, todos salimos, pero no todos regresamos victoriosos, ¿sí? A veces el enemigo nos revuelca, a veces el viejo hombre nos revuelca. Entonces la intención es aprender a salir airosos y victoriosos de esta batalla. Y los principios que trataremos el día de hoy van a contribuir con ella. Veamos. Esta semana nos corresponde meditar en la importancia de comprender qué implica salir a la guerra. En un sentido profético y espiritual, esto conlleva a velar constantemente en nuestras decisiones cotidianas y a tener discernimiento de cuál es la fuente de aquellas situaciones que se nos presentan que debemos librar de forma correcta. Alcanzar la victoria en una guerra implica salir airoso de un conflicto, de una situación confusa, de tribulaciones, de aflicciones, desafíos y dificultades. Pero para ello debemos contar con la presencia de Hashem. Los principios que hoy trataremos nos enseñarán a qué debemos obedecer cuando salimos a la guerra y qué detalles cuidar antes de salir a la misma. Esperando que sea de edificación el tema, abordaremos el mismo, empezando con las condiciones que aplican para salir a la guerra. ¿Ok? Salir a la guerra, amados, muy aparte a enfrentar cualquier situación adversa que se nos presente en nuestra cotidianidad o en nuestra vida diaria, implica, entre otras cosas, también enfrentar nuestro Yetzer Hará. El Yetzer Hará es el viejo hombre en la naturaleza caída, ¿ok? Es la naturaleza pecaminosa de la que habla el apóstol Pablo, ¿ok? Todos ellos son calificativos para el viejo hombre y él está allí presente. En el evangelio tradicional confundíamos el viejo hombre con Satanás, ¿ok? Y son dos entidades completamente diferentes. El viejo hombre tiene que ver con tu inclinación al pecado, ¿ok? Tu inclinación, tu naturaleza caída, tu naturaleza pecaminosa, ¿ok? Antes de conocer a Yeshua, que todavía sigue morando en ti porque tu cuerpo no ha sido glorificado. De esto enseña de forma amplia el apóstol Pablo en el capítulo 6, en la carta a los Romanos, ¿ok? El viejo hombre es distinto de Satanás, ¿ok? Satanás, el adversario, es un enemigo, es un acusador, es como un alguacil. Ha sido creado por el Eterno. Amén. Así lo ha permitido el Eterno. Para que Él actúe donde el Eterno lo permita, ¿verdad? Primero que nada.
y él actúe donde tenga derecho legal. ¿Ok? De eso vamos a conocer más adelante. También conflictos que están ajenos a ti, propiciados o no por ti, también a veces lo mismo se convierten en parte de esta guerra. Y discusiones con alguna enemistad, con alguna persona, algún individuo que es constituido o catalogado como un enemigo. Deuteronomio 21:10 declara: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Elohim los entregue en tus manos y te apodere de los cautivos, viene allí una serie de medidas. Salir a la guerra no se limita a tener confrontación con el enemigo solamente, sino también con el yetzer hará, es decir, el instinto al mal. Estas guerras deben librarse fuera del hogar, por ello está escrito, fuera de sus territorios. Cuando el Eterno daba la orden de que el pueblo de Israel debía salir a la guerra, implicaba que salieran de sus territorios. Era necesario salir de los territorios para que la guerra no afectara a los habitantes del pueblo. Entonces ellos debían salir del territorio. Y la primera lección que nos llevamos con esto, amado, es que hay conflictos de casa que debes tratar fuera de ella. ¿Ok? Hay conflictos en la congregación que debemos tratar fuera de ello. Es decir, tienen que ser privados, tienen que ser aparte, tienen que ser con los involucrados de forma directa para no empañar ni involucrar a terceros ni a personas que no tengan relación alguna con el conflicto. ¿Ok? Lo otro es que el Eterno daba el derecho. Primero, Él prometía dar en tu mano la victoria. Y que te concediera la victoria implicaba también que tú podías apoderarte de los cautivos. Y eso tiene sus formas en los conflictos de hoy en día. ¿Cómo apoderarme de los cautivos? ¿Cómo me apodero yo de los cautivos? ¿Cómo yo puedo sacar provecho ante un conflicto? Yo pueda sacar provecho de un beneficio. Y es completamente admisible a la luz de la palabra. En el contexto antiguo, cuando se iba a una guerra y había un vencedor, este vencedor tenía el derecho de tomar de tomar el botín, ¿ok? Que es lo que llamamos el botín de la guerra, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso se iba a perder. Entonces el Eterno daba instrucciones para que el pueblo aprovechara ese botín que se podía recuperar y se convertía en riquezas, ¿ok? Aunque se ve injusto, la verdad es que hay todo un contexto en esto. Cuando el Eterno daba ese derecho, es porque el enemigo se había apropiado de forma injusta, había robado de esas pertenencias tiempo atrás del mismo pueblo de Israel o de otras naciones. Entonces, por justicia, el Eterno otorgaba el derecho de que ellos tomaran el botín. Adelante. No es incorrecto que ante un conflicto nosotros libremos el mismo buscando también un beneficio. ¿Ok? Si nos ofrecieran un beneficio, bueno, bienvenido, podemos aprovecharlo sin ningún problema. Si quieren bendecirnos porque intervenimos en un conflicto donde aliviamos la carga, donde ayudamos a una persona, bendecido sea. Eso está bien, eso no está mal. La guerra no se limita al concepto de guerra espiritual que se manejaba y se maneja hoy por hoy en muchos medios cristianos tradicionales o convencionales. ¿Ok? Que tienes que zapatear, que tienes que gritar, que tienes que golpear, que tienes que moverte. Cuando tú oras por un enfermo y él es sanado, tú estás librando allí una batalla. ¿Por qué? Porque estás librando un mal. Es una forma. ¿Ok? Es una forma. Así es. No es físico, es espiritual. Entonces, así como ese ejemplo, hay muchos otros. Pero cada vez que libras del mal a alguien, o te libras del mal tú mismo, o libras del mal tu propia vida, tú estás librando una lucha, una batalla. ¿Sí? Cuando yo estoy siendo tentado y seducido a hacer lo malo y no caigo en el mal, yo allí libré tremenda batalla. ¿Me entiendes? Sin hollar serpientes y escorpiones, sin revolcarme en el piso, sin lanzarle sal, sin lanzar aceite. No, no. Yo me libré de esa tentación. Yo alcancé una victoria en una batalla ese día. ¿Lo puedes ver? Ok. Entonces, quiero invitar a todos a que hagamos una mirada a esa lucha espiritual, a esa batalla, a esa guerra, pero con nuestro propio
con nuestro propio ego, con nuestro propio enemigo, que es la naturaleza pecaminosa, ¿ok? Que te va a traer, a través de la concupiscencia, deseos mentales, te va a traer a mente, a memoria, pensamientos que te seducen a hacer lo malo nuevamente. ¿Y qué sucede acá, amados? Atentos acá todos, porque si usted comprende esta clave en revelación divina, usted va a obtener éxito, amado, en su vida de fe. ¿Okay? No éxito materialista, no. Éxito en su vida de fe, en caminar en confianza, con emuná, con fe, con confianza, delante de Él. Ese es un tesoro que pocos atesoran, ¿ok? Nada más que buscar siempre, primeramente, el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas vengan añadidas. Hay gente que se está preocupando en cómo alcanzar las añadiduras. Pero la verdad es que en su reino, si buscamos su reino de forma permanente y su justicia, las demás cosas vienen por añadiduras. Pero tenemos que aprender a cómo caminar en ese sendero de tal manera que podamos siempre librar estas batallas y salir victorioso de estas batallas. Josué, el sucesor de Moisés, se enfrentó a unas 20 naciones para poder alcanzar la tierra prometida. ¿Ok? Para poder conquistar la tierra prometida. Y de todas esas naciones, alcanzó todas las victorias excepto una, con la tierra de Ai. ¿Han leído la historia? Los enemigos de Ai, por cierto, Ai en hebreo significa ruina. ¿Ok? Y cuando ellos se enfrentaron a esta batalla con pecados ocultos, ellos fueron vencidos en la guerra. ¿Ok? Y cuando Josué fue humillado delante del Eterno, diciéndole que él había prometido darle victoria en todas las batallas, porque en esta no, y el Eterno le muestra que había un anatema, había una persona maldita en medio del pueblo, porque había pecado ocultamente, sustrayendo de lo que el Eterno había dicho que no se tomara, porque así como hay botines donde el Eterno te dice que debes tomarlo, hay botines donde el Eterno te dice que no debes tomar nada. ¿Ok? Y este fue ese caso. Y cuando en la tierra de Ai ellos se enfrentan y pierden la batalla por causa del pecado, todo este relato histórico nos da a comprender, amado, que en nuestras batallas las libramos y alcanzamos victoria de ellas cuando no hay pecado en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, caminar en santidad es necesario. Y la forma de caminar en santidad, el cómo tú aprender a caminar en santidad, lo logras a través de su palabra. La exploración, el escudriñamiento de su palabra constante, te enseña santidad. Los mandamientos están diseñados para que al tú obedecerlo te apartes para el Eterno, te traiga santidad. Amén. Los mandamientos del Eterno no traen salvación. ¿Ok? Nosotros, y no me cansaré de reiterarlo y de plancharlo, esa arruga no puede estar en nosotros. Nosotros no obedecemos ni procuramos obedecer los mandamientos del Eterno para ver si somos salvos. No. Porque quien pagó por nuestros pecados fue Yeshua. Eso está garantizado. Amén. Entonces lo que no está en juego, en este caso, la salvación per se. Lo que está en juego es caminar en santidad o no. Ahora, si tú caminas en santidad, ¿sí? Todo el bien que el Eterno ha prometido para tu vida llegará a tu vida. Usted ve todos los personajes de las Escrituras y todo aquel que fue bendecido y alcanzó el éxito delante del Eterno fue por una particularidad. ¿Cuál? Vivía en santidad. Vivía apartado para el Eterno. Entonces, es necesario ser juicioso en los mandamientos del Eterno para aprender santidad al Eterno. Aprendemos santidad a través de los mandamientos. Amén. Procuramos obedecer los mandamientos para aprender santidad. No para tratar de ser salvos, no, porque ya hay garantía de ello. ¿Sí? Entonces, aprendemos los mandamientos, aprendemos su palabra para aprender a caminar en santidad, para estar en santidad. Amén. Bien, dicho así, exploremos un poco qué es un enemigo. En cualquiera de las fuentes, sea Satanás como adversario, ¿verdad? Sea nuestro viejo hombre o nuestra naturaleza pecaminosa, o aquel pues que siendo prójimo nos declare ser enemigos nuestros. Hay tres tipos de enemigos, ¿sí? Satanás, ciertamente, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ok? Y un prójimo que te diga, ¿sabes qué? No te amo, te odio, quiero el mal para ti. Existen. Eso es real, ¿ok? Eso existe. Ahora, cada uno de ellos debemos saber administrarlo, ¿ok?
Vamos en primera instancia, antes de ahondar acá con la definición de lo que es el enemigo, vamos a ahondar, amados, acá en lo que define ser Satanás por enemigo y cómo que nosotros tenemos que conocer a Satanás. Escúchame. Satanás, el adversario, el fiscal, él es un fiscal de la Corte de Justicia del Eterno, él es un fiscal, ¿ok? Y él tiene derecho a acercarse a ti cuando tú no estás en santidad, ¿ok? Vamos a llevarlo a términos meramente físicos y materiales, ¿ok? Resulta que usted cometió un delito que nadie sabe, pero usted cometió un delito. Y la policía fue investigando y por evidencia ya logran determinar que al menos tú eres sospechoso. Supongamos que no seas culpable, pero al menos eres sospechoso de un delito, ¿verdad? Entonces ellos, en el deber ser, no todo el tiempo se cumple con todo este protocolo, ¿verdad? Pero en el deber ser es que ellos generen una documentación de carácter legal para que, bueno, mi hermana que es oficial, ¿verdad? Policial, sabe que lo que estamos hablando es cierto. Si tiene que añadir o que corregirme, bueno, por favor, abierto a su intervención. El tema es verdad que si la persona está bajo sospecha y hay evidencia de ello, va a haber un protocolo, un procedimiento a seguir, donde la policía debe demostrarte que usted es sospechoso o es el culpable en un momento determinado de un delito, para que él esté a derecho de sacarte de tu casa. Es decir, no te pida permiso. Mientras que una persona común, un ciudadano común, tú deberías pedirle permiso si quieres que te acompañe para un lugar. La policía está a derecho, ¿verdad?, de tomar a la persona, ¿verdad?, bajo condición de prisionero, para que la persona vaya a comparecer, ¿verdad?, ante un juez o ante un jurado. Entonces, Satanás funciona como ese fiscal. Él tiene el derecho de sacarte de tu casa, de quitarte lo que no te pertenece, lo que te has robado. Él tiene el derecho de entrar. Entonces, no somos quienes para nosotros reprender a Satanás si él tiene el derecho legal. Y en el mundo evangélico nos enseñaron a luchar contra Satanás, esté o no esté a derecho. Y eso es un error. Tenemos que conocer al enemigo en ese punto crucial. Ahora, pero están a derecho de hacer eso toda vez que el ciudadano incurrió en el delito. Entonces, Satanás como fiscal trabaja para el Eterno en ese sentido. ¿Ok? Hay un asterisco. Hay una condición, ¿no? Que es cuando Satanás, sin derecho legal, quiere acercarse a ti. Y el Eterno le da el permiso. Ejemplo bíblico, Job. Job era un hombre justo. De hecho, es conocido en la Escritura como un hombre fiel. ¿Ok? Él era un hombre justo. Y un día, hace ver el relato, ¿verdad?, que como que el Eterno se consigue con el enemigo, con Hasatán, ¿verdad? Y Hasatán le echa en cara de que Job es un hombre fiel e íntegro en la tierra, ¿verdad? Pero que él está así a consecuencia de que él le ha bendecido en todo. Entonces el Eterno permite en la vida de Job y le da un condicionante a Satanás. Puedes tocar menos tocar su vida. Puedes hacer lo que quieras con él, pero sin tocar su vida. O sea, sin quitarle la vida. ¿Ok? Por ello, creo yo, hay espíritus que pudieran quitarle la vida a una persona bajo ciertas condiciones. ¿Ok? El Eterno le puso un límite a Satanás, pero él le dio el permiso para que Satanás se acercara. Ahora bien, para que Satanás se acerque sin derecho legal, pero permitido por el Eterno, tú debes alcanzar en tu comportamiento una altura espiritual que te cataloguen como un hombre justo. Es decir, no es para cualquiera. ¿Ok? Yeshua fue tentado en el desierto. La pregunta es, ¿fue tentado con qué cosa de su concupiscencia si él no tenía concupiscencia? Satanás le ofreció los poderes de este mundo y de este sistema porque no tenía con qué más seducirlo. Ahora, ¿por qué Satanás se le acerca a Yeshua? ¿Porque él tenía el derecho legal? No, porque el Eterno así lo permitió. ¿Ok? Entonces, bajo solo esas condiciones, el Eterno va a permitir que Hasatán entre a tu casa, entre a tu vida, bajo esa condición. Es una forma. Pero la otra forma es cuando él tiene el derecho legal como fiscal. Has incurrido en una falta y por lo tanto yo tengo el derecho para detenerte y llevarte. ¿Me explico? Para que se te juzgue y se te haga
se te juzgue o se te condene pues por el delito que has cometido. Pagues el cuadrante. ¿Sí lo ves? Dicho así, entonces, si estamos ante una batalla que estamos conscientes que fue Hasatán el que le está originando, bueno, revisemos nuestra vida. No, mira, estoy tan bien, caminando también con el Eterno, que estoy siendo probado ante esta tentación, porque el Eterno me quiere elevar. Y el Eterno permite que el adversario actúe contra mí. Esa es una forma. Y la otra forma es que yo diga, ¿verdad? Satanás está obrando en este momento por el derecho legal. Y yo de forma consciente diga, cónchale, Señor, aquí me quiero arrepentir delante de ti porque todos estos males me están viniendo a consecuencia de mi desobediencia. ¿Puedes ver la diferencia allí? ¿Sí? Entonces, esto es importante, amado, en nuestro sistema de creencia, porque quienes venimos del mundo cristiano tradicional, fácilmente todo mal es porque es Satanás. Entonces glorificamos tanto a Satanás que le otorgamos mayor poder a Satanás que al Eterno. Y eso es un grave error, amado. Un grave error. Usted ni siquiera debería pronunciar el nombre del maligno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante en esto? Cobrando conciencia y colocando nuestros pies en tierra, ¿verdad? Discernir por qué nos está yendo mal en un momento determinado. No todo va a venir por el enemigo Hasatán, pero si viene por él, lo que tenemos que revisar es si es porque el Eterno nos quiere probar o porque le hemos cedido derecho legal a Satanás para actuar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la medicina a esa enfermedad? Si yo estoy consciente que Satanás está actuando por derecho legal, debo arrepentirme. No hay más. Debo arrepentirme. Y persistiendo en mi confianza con el Eterno, entonces Satanás pueda huir de mí. Él va a huir de mí no pegándole grito, porque él es un ser espiritual. ¿Me explico? Él va a huir de ti cuando ves que estás caminando en santidad con el Eterno. Satanás cesó de tentar a Yeshua una vez que se dio cuenta que no cedió a la tentación. Dice, y Satanás se fue en medio de él. ¿Ok? ¿Y con qué lo combatió Yeshua? Siendo hijo de Dios, con la palabra. Entonces, es necesario, amados, tener el dominio de las Escrituras, de sus promesas, de su palabra, para que cuando seamos tentados, optemos por declarar su palabra para que Satanás huya de nosotros. Esa es la forma de enfrentar a Hasatán. Así es. ¿Y hacia quién disparamos? ¿Ok? Así es. Y sin estar preparados, amados. Y sin estar preparados. Ok, esa es una realidad. Voy con un ejemplo para cerrar con este primer tipo de enemigo que es Satanás, ¿verdad? Hace unos años, mi pastor en su momento estaba orando porque él tenía que predicar en una campaña. Y mira, él estaba orando a unos hermanos que le acompañaban en esa misión. Se les apareció un hombre endemoniado en un callejón. Ellos tuvieron temor y prefirieron buscar al pastor. Buscan al pastor y le dicen, pastor, vimos a un hombre endemoniado, queremos que nos acompañe para que oremos y reprendamos ese espíritu. Entonces este hermano le dice, pero el Señor les mandó a ustedes a que fuéramos al endemoniado. Bueno, no, pero el Señor nos ha dado autoridad. Él les hace ver que el Señor te haya dado autoridad no significa que te esté enviando a hacerlo. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Pero tú tienes la autoridad, sí. Y se presenta la situación frente a ti, actúa en nombre de tu autoridad. Pero si el Eterno no te está enviando a el lugar, no tienes que ir, a menos que Él te esté enviando. Él hace la acotación y estos hombres, un poco también emocionados, le dicen que en nombre de la autoridad que Dios tiene, ellos quieren poder ir. Dice el pastor, cuenta el pastor que él oró y no se vio inducido por el Eterno a que fuera. Y le dijo, hermano, vamos a ir. Ustedes me están pidiendo ir, yo les voy a acompañar. Pero sepan que el Eterno no nos está mandando a eso. ¿Ok? El Eterno no nos está mandando a eso. Yo quiero acompañarle porque el Eterno quiere demostrarle a ustedes la diferencia entre tener la autoridad al hecho de que Él te esté mandando a eso. Pero vamos. Y fueron los 3 hombres. El pastor más otros 2. Llegaron al callejón y estaban endemoniados, en efecto, en el lugar.
Y estos hombres salen al frente a reprender al espíritu. Y el hombre endemoniado tomó a estos hombres y los pegó contra las paredes. Los pegaba contra las paredes. Y ellos todos lesionados y aturdidos, ¿no? Por aquello. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ellos huyen. Y el pastor se enfrenta y reprende al espíritu. Y deja al hombre libre. Entonces ellos sorprendidos le dicen, pastor, ¿pero qué significa esto? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que usted tiene más autoridad que nosotros. Y él le dice, no. He aquí la enseñanza. El Eterno les ha dado autoridad a ustedes. Pero ustedes deben aprender a entretener autoridad de parte de él, autoridad delegada de parte de él, y el hecho de que él sea el que les dé una orden de ir a ellos. Porque el Eterno nos ha dado potestad para imponer las manos sobre los enfermos. Pero eso es muy distinto que el Eterno te esté dando la orden de que vayas a un hospital a orar por todos los enfermos. ¿Es buena la intención? Es buena. Pero tú desconoces cuál es la causa del por qué tanta gente se encuentra enferma en un lugar. Y no en todos los casos la gente es inocente. Por eso es necesario el discernimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, un primer enemigo que hay que conocer es a Satán. Él tiene su lugar y tiene su derecho legal para actuar. ¿Ok? Con respecto a esta primera línea de batalla, por así decirlo, con respecto a este primer enemigo que es a Satán, es importante entender algo. Cuando nosotros oramos por las naciones, o oramos por un territorio, oramos por la maldad propagada en un sitio en particular, nosotros nos enfrentamos a Satanás. Pero acá es importante reconocer dos cosas. Primero, él tiene derecho legal sobre ese lugar. Ahora, yo tengo autoridad para hollar serpientes y escorpiones, eso es real, lo enseñó Yeshua. Entonces, ¿yo puedo confrontarle a él con la autoridad que Yeshua me ha dado? Sí, puedo hacerlo. Pero entendiendo que él tiene también un derecho legal y que él va a librar allí a aquellos que no les han dado dicho derecho legal a Satanás. ¿Ok? Ahora, vea usted. Hay 7 cielos en la creación. Hay 7 cielos en la creación. Hashem habita en el 8º cielo. ¿Ok? Y de allí, a su diestra está Yeshua. Y él desprende desde su trono todas sus directrices y direcciones. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Satanás está habitando en los aires visibles, en la atmósfera. Allí está Satán con todos sus séquitos. ¿Ok? Y nosotros tenemos autoridad sobre ellos porque Yeshua está a la diestra del Padre y Yeshua es nuestro maestro y nuestra autoridad. ¿Puedes verlo? Esto es importante tenerlo claro porque nos enseñaron 2 reinos donde el Eterno está en uno y Satanás está en otro. Y ellos libran allí un poder a ver si Dios le gana algún día. No es así. Satanás está debajo de la autoridad del Eterno. Se presume, por ejemplo, o mejor dicho, se conoce para llegar luego a una presunción, que el apóstol Pablo, en un momento de oración, él pudo llegar hasta el 3er cielo. ¿Ok? Pero son 7 cielos. Pero algo interrumpió y no pudo pasar de allí. Cuando tú lees el libro de Daniel, te das cuenta que había un gobernador que detenía las oraciones y la intercesión de Daniel. Y 21 días después, el Eterno envió al arcángel Gabriel para liberar aquello y que las oraciones pudieran llegar a los cielos. Vea usted, hay una lucha espiritual. Entonces nuestra labor es orar, es reprender, pero entendiendo cuál es mi posición en el Mesías para yo tener autoridad sobre Satanás y saber cuáles son las batallas que yo debo enfrentar en contra de Satanás guiado por el Eterno. Por un derecho legal que él tiene en ciertos territorios o en ciertas personas. ¿Puedes ver eso? Cuando Yeshua reprendía a los espíritus inmundos y lo hacía vagar a lugares de oscuridad o a lugares desérticos, cuando Yeshua liberó al endemoniado gadareno, cuando ellos fueron los que vinieron corriendo a él reconociendo que era hijo del Dios Altísimo, qué tremendo. Los demonios del endemoniado gadareno reconocían que Yeshua era hijo del Dios Altísimo. No reconocieron que él era Dios. ¿Vieron ese detalle? ¿Sí? Pero por su autoridad, ellos ya no toleraban estar en este cuerpo. Tenían que huir. Pero no tienen a dónde. Y entonces ellos claman que moren en los cuerpos de los cerdos. Y Yeshua concedió eso. Vayan y moren entonces en los cerdos. Y los cerdos se lanzaron por un despeñadero.
porque los mismos cerdos no toleraban la presencia maligna de estos espíritus endemoniados en su vida, de estos espíritus demoníacos en la vida, perdón, en el cuerpo, en este caso, aún de los cerdos. ¿Ve usted? Entonces, esto tenemos que tenerlo claro, porque conociendo al enemigo es que tú sabes cómo hacer la guerra, en cuanto a la intercesión o en cuanto a la oración. Tiene su lugar. La gran diferencia es las formas. Las formas que nos enseñaron no es la más apropiada. No es el ejemplo que Yeshua nos da por su palabra. ¿Estamos claros con ello? Esto es importante conocerlo en cuanto a ello. Entonces, esta es una primera perspectiva de cómo luchar o reconocer a ese enemigo. Ahora vamos con nuestro viejo hombre como enemigo. Nuestro viejo hombre se forma a partir de nuestra naturaleza pecaminosa y se va alimentando y se fue formando y fue cobrando forma a partir de lo que yo me alimentaba, espiritual e intelectualmente. ¿Ok? Si yo fui arrastrado por la pornografía desde temprana edad y fui dado a eso y me hice un adicto de esto, ¿verdad? Cuando sea ya un mayor de edad, va a ser mi mayor lucha. Y vas a ser seducido cada vez que veas alguna imagen o algún elemento, ¿verdad?, que te proyecte la imagen de la pornografía. Te debilitas. Te ves tentado a ello. ¿Ok? Por el contrario, una persona que no se haya alimentado de eso, le es igual a cualquier otra cosa. Recuerdo, hace unos años, salió una película venezolana llamada Huele Pega. Ustedes saben que todas las películas venezolanas en su mayoría son de baja calidad. Personalmente no me gustan. Pero tratándose del tema, yo quise verla desde, no desde la curiosidad, sino desde la crítica, ¿no? De cómo veían el tema de las drogas. Y lo estoy viendo con un amigo. Resulta que este amigo venía del mundo de las drogas, había sido un adicto, era un rehabilitado. Y hay un momento, hay una escena donde están comercializando allí la droga, unos están allí consumiendo, y yo lo estoy viendo, para mí es algo neutro, porque yo nunca estuve en ese mundo. Y veo que mi amigo de pronto se sale de la sala, se va hacia el porche, yo lo veo por la ventana, ¿qué pasó? Y lo veo como ansioso, se empieza a secar su frente, bueno, y yo pongo la pausa y me voy, ¿no? Y cuéntame, ¿qué te pasó? No, Rafa, que vi la escena, cuando están consumiendo droga, hermano, me vino un deseo, pero con toda mi fuerza, mano, de caer en eso. Entonces, oramos al Señor y pues no vimos más la película. ¿Me explico? Pero el Eterno me mostró una realidad. Él había sido seducido por su concupiscencia. Ahora, esa es la concupiscencia de ese drogadicto o ex drogadicto, de esa persona. Cada uno de nosotros tiene su propia concupiscencia. Por el chisme, por el hablar, por adicciones tóxicas o no tóxicas. Tóxicas, todas las que tengan que ver con drogas que induces a tu cuerpo o a tu organismo. Y no tóxicas, todas aquellas que generan adicción por la segregación de dopamina a nivel cerebral, pero que no te introducen ninguna fuente tóxica. Un ejemplo, los juegos de video. Los juegos de video generan adicciones no tóxicas. Pero, repito, no tóxico, la expresión no tóxico no es porque no haga daño, gracias, no haga daño. No, si hay un daño, solo que no te está suministrando, ¿ok?, una sustancia química, pero hay un daño, ¿ok? Porque nosotros no fuimos diseñados para generar dopamina de forma constante. ¿Me explico? Para buscar placer de forma constante. Nuestra búsqueda de placer natural de la naturaleza caída viene como consecuencia de no tener paz. Y no tener paz viene como consecuencia de que fuimos enemigos del Eterno. Pero una vez que conocimos al Eterno, fuimos reconciliados con Él, tenemos shalom, no como el mundo la da. Entonces ya yo tengo un gozo que completa mi vida de tal manera que yo no me haga adicto de nada que me pueda producir placer. ¿Lo estamos viendo? Y así cada quien tiene su propia lucha. Entonces, esa lucha es tu concupiscencia, no es Satanás. Satanás lo que va es a manipular las circunstancias eternas porque él conoce cuál es tu debilidad. Ajá, entonces, como él conoce cuál es tu concupiscencia, porque desde la naturaleza caída, él como gobernador de este mundo, sabías quién eras. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a propiciar circunstancias que te expongan a la misma tentación. ¿Lo puedes ver? ¿Lo pueden ver todos? ¿Sí? Entonces, ahí mi lucha es contra Satanás, pero la
La inicial fue con mi concupiscencia, con los deseos de mi propia mente. Entonces, cuando están esos deseos en mi mente, me tengo que ir a la palabra, hermano. A la palabra. Así esté fastidiado, a la palabra. Usted va a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra, a la palabra. Para que Satanás desista y tú puedas tener libertad en ese momento. Qué bueno sería que una vez que él se fue no venga más nunca, qué bueno, pero no es así. Te tengo la mala noticia, va a ser a diario, a cada instante, a cada momento. ¿Sí lo puedes ver, amado? Entonces, ¿cuál es el secreto acá? Tener dominio sobre nuestro viejo hombre, tener dominio sobre la concupiscencia, no dar lugar a esos pensamientos que me hacen incurrir en delitos en el pasado. ¿Sí lo ves? Cuando yo en el pasado, por ejemplo, un conflicto, yo lo arreglaba a golpes, ¿verdad? Y se me presenta en la actualidad otro conflicto, tu viejo hombre te va a dictar, hijo, tú sabes cómo arreglarlo, es a golpe. Entonces, cuando yo caigo en la seducción de decir, por ejemplo, tú no me conoces y sabes que para yo arreglar este problema lo voy a hacer como yo lo hacía antes, ahí estás cayendo en la seducción de tu concupiscencia. Tenemos que tener cuidado de eso. Es una medida preventiva. Está el problema, yo huyo de ello por completo, actúo distante de ello. ¿Me explico? Y te digo más, cuando tú huyes del conflicto, lo estás enfrentando, espiritualmente hablando. ¿Ok? Hay cosas de confrontar, hay cosas simplemente de huir. ¿Sí? En la fornicación se huye, no caes en la seducción, no, se huye de eso. Porque el apóstol Pablo nos enseña que en cuanto a la idolatría y la fornicación, huye de la fornicación, huye. No es soportar. Tú soportas otras tentaciones, pero la de fornicación o de inmoralidad sexual, vean allí fornicación no solamente como el acto sexual, sino como toda práctica de inmoralidad sexual. Atentos, ¿ok? Huye de eso. Huye de eso. Ahora, esto es con respecto a la concupiscencia. Ahora vamos a un tercer enemigo que es un prójimo con quien hiciste un negocio y en un momento dado te dejó mal, ¿verdad? No cumplió con el compromiso, ¿verdad? Y se genera un altercado, una diferencia, porque mira, nosotros acordamos vender esta corneta en $500. Entonces tú me juraste que sí, que mañana yo te traigo los $500, y entonces que mañana, entonces tú vienes con 300. Y me dices, no, pero que hablamos de 300, no, tú sabes que fueron 500. No, que fue 300, no, que fue 500. Entonces va a haber diferencias. Y eventualmente, según la madurez de la persona, se puede convertir hasta en un enemigo. ¿Me explico? También cuando hay conflictos intrafamiliares, gente que siembra cizaña. Los hermanos de sangre son especialistas en ello, ¿no? En sembrar cizaña. Los papás en marcar preferencias con uno o con otro. Qué sé yo, amados, son innumerables las fuentes de los conflictos con respecto a personas que se hacen enemigas del Eterno y en consecuencia enemigos tuyos. ¿Ok? Entonces, cuando existe esa enemistad, hay que saberla administrar. Y las vías de administrar a estos enemigos es primero reconociendo que sobre todas las cosas el Eterno tiene el control. Amén. Voy a poner un ejemplo. Yeshua estaba en el madero y con todo el daño que le causaron, Yeshua dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La mayoría de tus enemigos, y cuidado si no todos, amados, actúan como actúan porque no saben lo que hacen. ¿Ok? En cuanto a madurez espiritual. ¿Sí? Entonces tú tienes que verlo como víctimas. ¿Ves? No ponerte de víctimas, sino verlos a ellos como víctimas. Cuando tú lo ves a ellos como víctimas, los estarás viendo como Yeshua vio a todos sus enemigos. ¿Ok? Siempre pongo este ejemplo. Cuando él iba a ser detenido, iba a ser tomado como prisionero, y Judas le da un beso para que reconozcan quién es su maestro y lo van a apresar, y viene Pedro, ¿verdad? Y le quita la oreja al siervo del sacerdote. En mi naturaleza humana, pues digo yo, ¿verdad? Bueno, está bien. Yo sé que está escrito que yo tengo que morir por todo, ¿verdad? Y le quitaron la oreja al otro, o sea, triste por ti, pues, ¿me entiendes? No es mi responsabilidad. Y yo sigo, ¿verdad? Siendo detenido para ser llevado al Calvario, pero, o sea, no obren el milagro. Entonces, vean lo grandioso de Yeshua en su gran amor y gran misericordia, que no limitado a ello, le sanó la oreja al siervo. ¿Sí lo ves? Eso era mínimo como para oponerme que se lo llevaran preso si me sanó. ¿Sí lo ves? ¿Pero por qué? Porque él está más elevado. Él no está viendo la circunstancia mortal, la circunstancia humana. Él lo está viendo de forma elevada.
Y a eso estamos llamados todos, amados. A veces somos parte de un conflicto donde nos comportamos hasta peor que aquel que no conoce al Señor. Y ahí tenemos que velar. Debemos estar nosotros elevados. Amén. Haga el ejercicio. A veces tenemos la posibilidad de estar a la puerta del conflicto. No hemos llegado al conflicto, pero tú sabes que se va a formar un conflicto. No voy a hablar con esta persona. Y tú sabes que eso se va a convertir en un conflicto. Entonces tú tienes que orar por pedir dirección al Eterno para enfrentarte al conflicto, pero enfréntate. Debes enfrentar al conflicto. ¿Ok? Ahí le tengo otro antídoto, que el Eterno me lo dio como al mes de haber creído en Él. Porque yo le decía al Señor, Señor, yo no te quiero fallar nunca, jamás, ni en mente, no quiero. Dame la forma en la Escritura. Porque yo veía que la gente se apartaba mucho en las congregaciones religiosas. Se cree mucho al Señor, pero así como tienen una puerta de entrada, tienen una puerta de salida. Entonces la gente cree 3 días, la gente está feliz una semana, la gente está feliz, mira, está en la campaña, pero pasado ese tiempo, la gente huye por la calle de atrás. ¿Me explico? La gente feliz de enero, que están pegados hasta noviembre. Pero en diciembre, que viene la vida loca con la Navidad, las iglesias se vacían. Yo prefiero ser poco, pero constante. ¿Me explico? Aquí somos pocos, pero vamos a ser constantes. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, no fue la idea. Ajá. El método que me dio el Eterno para yo no apartarme así es una enseñanza del apóstol Pablo. Se encuentra en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice así: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Ok? Entonces me llega un pensamiento, hay 2 fuentes. Una te puede generar placer. ¿Sí? Pones aquellos recuerdos de lo que viviste con placer y le metes al loco y te quedas ahí. ¿Me explico? Eso existe. Entonces, embobado ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, cuidado con eso. Cuando ese pensamiento llega, yo hago una declaración: Señor, llevo cautivo este pensamiento a la obediencia del Mesías. A veces, si un pensamiento instalado es una fortaleza mental, ¿ok? Entonces tienes que recurrir varias veces, como que te manden a derribar una pared. Esta pared es de drywall, básicamente es bien débil, pues. Sin embargo, tienes que darle varios impactos para derribarla por completo. Entonces, cuando está ese pensamiento por fortaleza, tiene una resistencia aún a tu declaración. Entonces tú dices: Señor, te pido que este pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia del Mesías. Y no pasó nada. Sigo. Mi experiencia, a la 7ª vez, difuminas el pensamiento. Te ocupas, te llaman, te haces otra cosa, te ocupas, libraste de ese pensamiento. ¿Sí? No le diste lugar, pero eso tiene hasta una forma de intimidad sexual. No intimidad sexual. Intimidad. En el sentido, sí, de que te relacionas tanto con él que se embaraza. Te embarazas. No, pero es que por la Escritura es que te embarazas mentalmente, ¿ok? Y da a luz el pecado. ¿Por qué da a luz el pecado? Porque la concupiscencia se embarazó. Pero para que haya un embarazo, tiene que haber la intervención, ¿cierto?, a nivel biológico, de 2 factores: un óvulo y un espermatozoide. Entonces, ¿cómo llega el pensamiento? ¿Ok? El óvulo es tu mente, ¿verdad? Perdón, el útero es tu mente. Llega el óvulo, que es el pensamiento, y te recreas en ello y viene el espermatozoide. Y fue cuando esto es una forma ilustrada, ojo. No te dice, el pastor dice que en el cerebro hay espermatozoide, mosca con eso, ¿ok? Es una ilustración. Y hay un óvulo, sí. No, y el útero, aquí. ¿Pero quién te dijo eso, muchacho? El pastor. Por favor. Aparte. Entonces, no, a ver, el apóstol Santiago nos dice que, vamos a buscarlo, por favor, capítulo 3 de Santiago, que lo encuentra, por favor, me lo ubica. A ver, él hace la ilustración de un embarazo cuando expresa que se da a luz el pecado. Entonces, la concupiscencia se va a alimentar de esos pensamientos. Entonces, si tú permites que los pensamientos aniden a tu mente, no tengo el versículo exacto. Tiene que irlo leyendo y da a luz el pecado. No lo preciso ahorita, discúlpenme. Entonces, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo para evitar un embarazo? No tener relaciones.
La abstención, gracias. Técnicamente es la abstención sexual. Bueno, la abstención mental en cuanto a pensamiento es lo que permite que tú tengas victoria sobre tus pensamientos en cuanto al pecado. ¿Okay? A veces, tú eres seducido por tu pensamiento. Vamos a suponer que sea de índole sexual. Y después tú sales y te consigues con la persona que en algún momento tuviste dicha experiencia. Puede suceder. Eso es de índole espiritual. Qué casualidad. En el reino no existen casualidades. ¿Cuál es el texto? Uno, así es cierto, mi hermano. Yo le di el capítulo 3, capítulo 1. Léalo, por favor. Detente allí. La tentación proviene de nuestros propios deseos. ¿Ok? No va a haber tentación, ¿sí? Si eso no fue tu deseo. ¿Ves? Por ello lo importante, en cuanto a nuestra vida práctica, pues no, conocerle de niño si es posible, pues. Porque en la medida que tú te embasuras del pecado, eso alimenta tus deseos mentales. Y es por donde te va a seducir más adelante tu viejo hombre para que caigas en el pecado. Otra vez. Otra vez. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Nació el pecado, pero tú no te arrepientes. El pecado va creciendo, tal cual como un niño, va creciendo. ¿Me entiendes? Y llega un punto que eso te lleva a la muerte. ¿Ves? Ese fue el drogadicto ocasional. No, vale, era para compartir socialmente. 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Llega un punto que ya eres adicto. ¿Ves? Y llega un punto que pasados los años no puedes ya librarte de ello y te hundes en la miseria. Y espiritual, sí, pueden darse las dos. Hay 4 tipos de muerte por la escritura, puede darse cualquiera de ellas, incluso. ¿Entendidos? ¿Sí? Entonces, hay pensamientos que traen placer, hay pensamientos que traen temor, que generan ansiedad. Las preocupaciones, por ejemplo. Las preocupaciones son pensamientos que van a producir ansiedad. ¿Ok? Alteración de tus emociones. ¿Me explico? Te alteras, te preocupas. ¿Me explico? Entonces, eso llévalo cautivo a la obediencia del Mesías. Llévalo cautivo a la obediencia del Mesías. Amén. Ok. Entonces, haciendo referencia acerca de uno de nuestros enemigos, que es Satanás, luego de nuestra vieja naturaleza y después de las personas que están en enemistad, ahora sí vamos a conceptualizar lo que es un enemigo. En hebreo se conoce como oyeb. ¿Ok? Es una persona que tiene mala voluntad a otro y le desea o le hace mal. Está en contra y se opone, pudiendo ser un rival, un agresor, o que va en detrimento de alguien con premeditación. ¿Ok? Mateo 5, 43 al 44, Yeshua nos enseña acerca del amor a nuestros enemigos. Está escrito en el Talmud, odia a tus enemigos. Yeshua cambió eso. Por eso Yeshua dice, ustedes han oído que dice, no dice que está escrito. ¿Vieron esa diferencia? Cuando Yeshua dice, ustedes saben que está escrito, está en la Torah. Pero cuando dice, ustedes oyeron que, está hablando del Talmud, no de la Escritura. ¿Ves? Entonces, los sabios en la antigüedad enseñaron que a tu enemigo, ódialo. Dice, odia a tu enemigo, sí, odia a tu enemigo. Pero entonces él dice, ustedes oyeron que debías odiar a los enemigos. Mas yo les digo a ustedes, no es la Torah. Quien no conoce la Escritura cree que es la Torah. No es la Torah. Y entonces Yeshua agrega, mas yo les digo, amen a sus enemigos. Amén. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Sin distinción. No es que este es más malo. No, sin distinción. Debes amar a los enemigos. Ustedes han oído lo que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Cuando él dice, han oído, no es la Torah, repito, puedes rayarlo en la Escritura, no es la Torah, son las enseñanzas de los sabios de Israel, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. No debes reprenderlo. La iglesia tradicional nos enseñó, reprende a tu enemigo. No, en ese punto no tienes que reprender. Si te están persiguiendo, ora por ellos. ¿Me explico? Por misericordia, por piedad, por bendición, porque el Eterno les abra los ojos, porque el Eterno les perdone porque no saben lo que hacen.
Haz el ejercicio, vamos, tú te vas a llenar de compasión. Y cuando veas a la persona, lo menos que vas a sentir es odio o repulsión. No en todos los casos, pero en algunos casos prueba del Señor. Gracias por este punto. Me traes un punto acá. Ajá, gracias. Que te interrumpa también, ¿no? Perdona que te interrumpa. Pero me das insumo para algo, ¿no? Hay enemigos propios de algún desentendido, ¿verdad? Propio de que no manejamos bien los acuerdos, etcétera, y se produjo en el momento del conflicto y la persona se convirtió en un enemigo. Puede darse el caso. Pero en todo caso, el Eterno sí lo permitió. Él lo permite. Porque algo en ti está formando. ¿Ok? También está el enemigo que el Eterno mismo lo pone allí para formar tu carácter. Por ejemplo, los enemigos de Israel, los palestinos, el Eterno mismo les da a ellos hasta el poder, hermano, de atacarlo. Dale. Por cierto, en los secuestrados del 7 de octubre del año antes pasado, ¿sí? En los días de Sukkot, los que no están celebrando la fiesta, los judíos seculares, más turistas que habían en la zona, hicieron una fiesta normal para pavonear, pues. Y entonces, Satanás tuvo derecho legal en actuar entre los palestinos para que lo agarraran de secuestrado. Mucho, claro, hermano, mucho, claro. Y jóvenes, así es. ¿Sí? Entonces había un derecho legal. ¿Significa ello que el Eterno no va a proteger a Israel? No, lo va a proteger. Pero los que fueron vulnerables del secuestro, lo más seguro es que ellos dieron derecho legal al enemigo. ¿Sí ves? Porque el que estuvo celebrando su y estaba apartado en su casa, en su familia, no le pasó nada. El Eterno lo guardó. ¿Sirve? Ok. Entonces tenemos que amar a los enemigos. Los enemigos son parte del propósito divino. Estos son autorizados por Hashem para unirte a Él, a su voluntad, para mantenerte dentro del pacto. Hay enemigos, por ejemplo, los enemigos que han asediado a Israel toda la vida. Los egipcios, los libaneses, los pakistaníes, ¿no? Bueno, los filisteos, hablando de la antigüedad, ¿verdad? Estuvieron allí para demostrarse al pueblo, para que el pueblo abriera los ojos. Claro, ellos nos ganan cuando nosotros estamos en desobediencia. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepintámonos todos. ¿Me explico? ¿Ves? Pero cuando ellos eran bendecidos y sabían que podían vencer al enemigo, ¿era por qué? Porque estaban guardados en santidad. Entonces el enemigo, el Padre, perdón, de vez en cuando te permite que tengas un enemigo para que le busques a él. Te sientas asediado, perseguido. ¿Para qué? Para que tú le busques a él. Formar carácter. Y les digo algo. Bueno, y creo que todos los que están acá tienen testimonio de ello, ¿verdad? No hay algo más real, y a mí me deja impresionado. No hay algo más real a la luz de la Torah, ¿ok? Que el hecho de que tú tienes la vivencia, ¿sí o no, mi amado? Usted en la Torah tiene la vivencia a flor de piel. Esto es pasantía de inmediato. Estamos hablando de esto, o usted vio algo de esto esta semana y no me lo ha contado, se está haciendo el loco, o le va a pasar en estos próximos días para que tú traigas esto a colación. ¿Ok? Porque el Eterno te ama. Y como te ama, necesita formarte. Y su formación parte del hecho de darte una teoría por su instrucción, pero también darte una práctica por ella. Y te expone a la vivencia de ella. Amén. Yo recuerdo un caso hace unos años atrás. Venía la convocatoria de Yom Kippur. Y hubo un movimiento entre los congregantes de un grupo de personas que no iba a participar. Porque años anteriores, en pandemia, no lo hicimos de forma comunitaria por el tema del COVID. Fuimos prudentes, oramos al Eterno, tuvimos la dirección de no hacerlo así. Entonces yo le di las directrices a cada familia para que lo hicieran en la casa. Le di una guía de instrucción, cada quien lo hiciera en su casa. Superada la pandemia, entendimos, bueno, hay que hacerlo congregacionalmente. Entonces, gente que lo había hecho ya, bueno, pero no podemos hacerlo, ya tenemos la guía, no podemos hacer lo que haga uno. No puede ser así. Porque la Escritura dice que es en el lugar que el Eterno señalare. Y el Eterno que es el Señor, y la señal, el lugar que el Eterno ha señalado es este lugar. Y llegó el día de la convocatoria y un número de personas no asistieron por el hecho de que lo estaban haciendo en su casa. Yo oré al Eterno, después les pedí a las personas que me explicaran qué había ocurrido. No, vale, pues es que tenemos la guía y bueno, vimos más práctico hacerlo en la casa. Esa no fue la instrucción.
termina el Shabbat de Yom Kippur y una persona estuvo al borde de la muerte, literalmente hablando. Este servidor clamó al Padre para que no hubiera derecho legal de muerte sobre la persona. Y la persona empezó a recuperarse. Esto no es juego, amado. Esto es bien serio. Esto no es juego. Y algunas personas tienen mayores demandas que otros. Porque hay gente que tiene llamado a su servicio. ¿Ok? Aspectos importantes a cuidar en la guerra. Cuando salgas a la guerra, es cuando sea necesario. No es que vas a estar en la calle buscando pleitos, problemas, ¿qué pasó? No, no. ¿Ok? Es un carácter preventivo. ¿Ok? A enfrentar cuando se debe enfrentar. De resto, no provocarla, claro. Existen. Cuando salgas a la guerra, cuando sea necesario. Tus batallas, escúchenme, tus batallas no te definen. Las escrituras dicen, sobre tus enemigos harás guerra. ¿Ok? A ver, esto no significa que va a andar por allá ahora armado, que vamos con un porte de armas, no. Me refiero a la actitud correcta para enfrentar los conflictos que se te presenten. ¿Me explico? ¿Sí? Amado, he visto cuadros, y me duele mucho, donde, bueno, cuidando los detalles, hace un tiempo estuve en presencia de una situación donde en una congregación se creyó que se habían robado un carro, se habían hurtado un carro. Resulta que habían olvidado dónde lo habían guardado y confundieron el punto y bueno, creyeron que se habían robado el carro. Cuando le dan la noticia a la pareja que se robaron su carro, el hombre le dijo a la esposa, mira, ve allá al estacionamiento y cerciórate de que efectivamente se robaron el carro. No puede ser, esa persona entró en una crisis y la esposa echó hacia adelante a buscar el carro, pues allá. Yo vi el cuadro, no vale, estás loco, ese es para mí, ese es trabajo de uno. ¿Me explico? Si nos robaron el carro familiar, ¿quién es el que tiene que dar la cara? El hombre, hermano. ¿Sí o no, hombre? Hasta vez para decir, no, ya va, no, quédate tú aquí, yo voy a ver allá. ¿Me explico? No, a lo mejor. ¿Sí? Lo veo ahorita en los terminales, que estuve de viaje, ¿no? La mujer con el poco de maleta. Y los hombres forondos acá. No vale, esa no va. El trabajo pesado es del hombre, hermano. No es un tema de machismo. Un tema de principio, por Dios. No tienen que enseñártelo para tener la deducción del sentido común de esas cosas. ¿Ok? Después nos dejan solo y nos quejamos. No luches solo. Es posible que requieras ayuda. Cuando pierdas la batalla, en más de 3 ocasiones. Dios lo entregará en tus manos, promete la palabra, ¿verdad? Dios promete que entrega a tus enemigos en tus manos. Pero en una primera no te salió bien el acuerdo, la situación. Pide consejo, hermano. Pide ayuda. Pide ayuda. Siempre va a haber una persona con mayor experiencia, con mayor madurez espiritual. Siempre habrá alguien más capacitado para enfrentar esa guerra. ¿Ok? Crece a través de las victorias. Esto implica capturar a los cautivos. También implica aprender de las lecciones que te da la batalla. ¿Ok?